Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar de tres normas. En primer lugar, vamos a hablar de la NOM 147 de la Semarnat y la norma NMX 132 y la NOM 023. Bien, vamos a comenzar hablando sobre la NOM 147 de la Semarnat. Esta NOM fue creada porque había un uso descontrolado de los suelos. Principalmente se hizo un estudio entre 1995 y el 2000 y de 61 suelos que se analizaron, 61 estaban contaminados por algunos metales pesados. Es por eso que esta norma se creó, para que se haga una regulación de los suelos controlados, de los suelos contaminados, perdón, y puedan ser controlados. Esta norma tiene como objetivo establecer criterios para la caracterización y determinación de concentraciones de remediación de suelos contaminados por principalmente metales, los cuales son 12. Entre ellos se encuentra el arsénico, el bario, el berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus compuestos inorgánicos. Y además establece sus criterios de remediación. Este campo de aplicación esta norma aplica para todas las personas físicas y morales, las cuales estén emitiendo algún tipo de contaminación hacia los suelos. Se divide principalmente en dos grandes campos, en lo que es un área menor a 1000 metros cuadrados. Aquí, para poner un ejemplo, yo puse una imagen de Maps en la cual tenemos de lo que es desde la esquina donde está el puente cuadrado hasta lo que es el queso. Ese es una distancia de 1 kilómetro y abarca prácticamente hasta la pista donde está la ciclovía, donde empieza la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ese es un área cuadrada de 1000 metros. Cuando nosotros tenemos esta área, el suelo contaminado, el responsable del que esté usando este suelo va a proceder a remediar las concentraciones de referencia totales. Estas son las siglas CRT y a continuación vamos a ver las concentraciones. Bien, cuando nosotros tenemos un suelo menor a 1000 metros cuadrados, tenemos esa tabla de concentraciones con todos los metales y tenemos dos categorías. La primera es de uso agrícola residencial o comercial y la segunda es de uso industrial. Ambas categorías se miden en miligramos por kilo. Eso quiere decir que en nuestra área, cuando realicemos un muestreo, nuestra concentración no debe ser igual a 22 miligramos por cada kilo de muestra que tomemos. Podemos ver que en el uso agrícola y residencial es menor que el uso industrial. Aquí tenemos dos casos importantes en el cual, cuando se diversan diversos usos del suelo en un sitio, por ejemplo, que sea una zona residencial y también agrícola, se va a determinar el que más predomine. Por ejemplo, si en la residencia es un pueblo más que se dedica a la agricultura, pues se va a tomar la referencia de la agricultura. Y también, cuando los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo no estén bien establecidos, se va a tomar de uso residencial. Bien, ahora vamos a hablar sobre las especificaciones que se consideran para un terreno mayor a 1000 metros cuadrados. En primer lugar, se debe desarrollar un modelo conceptual. Después de esto, vamos a determinar la existencia, origen, naturaleza y extensión de la contaminación por uno o más de los siguientes elementos, los cuales son los que mencionamos anteriormente. Básicamente, el modelo conceptual es hacer una retroalimentación de por qué se está realizando esta contaminación. Entonces tenemos que hacer un estudio de suelo, tenemos que ver el origen, la naturaleza y hasta dónde puede llegar esta contaminación. Tenemos además que ver si hay una población humana expuesta o algún acuífero vulnerable. Ahora bien, vamos a ver lo que es el modelo conceptual, el cual debe desarrollar una hipótesis que, de manera gráfica, tabular o funcional, va a representar el fenómeno de la contaminación, que tanto puede afectar a nuestra área. Esta herramienta es muy importante para poder seleccionar la metodología de muestreo más adecuada, lo que se va a justificar como representativa. Bien, ahora en el modelo conceptual debe determinar lo siguiente, debe ser muy puntual. En primer lugar, tenemos que debe determinar la fuente de contaminación del suelo, si viene de un derrame, de un depósito de residuos, si viene de una minería. Y en segundo lugar, tenemos los mecanismos de liberación, que puede ser la volatilización, la lixiviación o la erosión.
En tercer lugar tenemos los mecanismos de transporte, en el cual nuestros contaminantes pueden viajar. Puede ser el suelo, puede ser el agua, puede ser el aire a través de polvos. En cuarto lugar tenemos la ruta de exposición, que son hasta dónde va a llegar nuestra contaminación. Si va a filtrarse de manera vertical, va a llegar a pozos de agua, va a llegar a áreas de juego donde estén muy concurridas por niños y gente. Y las vías de exposición, que puede ser por inhalación, por el aire, por ingestión. Nuestros contaminantes se pueden filtrar al suelo y de ahí, si hay un cultivo cerca, se puede infectar y lo vamos a ingerir. Aquí tengo un pequeño diagrama en el cual tenemos la fuente, que vendría siendo una planta de refinación. Los residuos los va a llevar a un depósito, el cual va a ser un suelo contaminado. Este plomo que fue derramado se va a ir filtrando y se va a ir lixiviando. Si nosotros tenemos un acuífero abajo de ese suelo, se va a lixiviar de manera vertical, va a llegar a un depósito de agua subterránea, va, el agua subterránea va a ser recuperada por un pozo y nosotros como personas al ingerir el agua vamos a estar consumiendo esos metales pesados. Bien, ahora el modelo conceptual, se debe actualizar constantemente y se debe complementar con base a los diferentes estudios y análisis que se realicen. Este proceso concluye cuando se determina que es necesario o no llevar una remediación del suelo. Ahorita más adelante vamos a ver algunos conceptos para determinar esto. Ahora bien, si el suelo está contaminado a 10 metros de profundidad y no hay pozos ni excavaciones, prácticamente el riesgo para la salud humana es nulo. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos pueda afectar directamente. Entonces aquí podemos poner en pausa o podemos decir que no es necesaria una remediación. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una población humana que está potencialmente expuesta y también hay un acuífero que está vulnerable? Pues el responsable que esté realizando la actividad debe realizar un muestreo, conforme a la norma mexicana que se indica aquí, que más adelante la vamos a ver, y de igual manera el apéndice normativo. Estos resultados deben corresponder a las concentraciones iniciales totales. Ahora bien, si estas concentraciones iniciales totales son mayores a las concentraciones de referencia totales, que son las que vimos en la tabla 1, ahí se debe realizar lo que es la remediación. Cuando las concentraciones iniciales totales son menores o iguales a las concentraciones de referencia totales, consideramos que el suelo no requiere de una remediación. Ahora, hay un segundo escenario, cuando hay población potencialmente expuesta y hay un acuífero vulnerable. Como mencionamos, si la concentración inicial total es mayor a la concentración de referencia total, la persona física o moral responsable de la contaminación tiene tres opciones para elegir un objetivo de remediación. La primera de ellas es la concentración total de los contaminantes debe ser igual o inferior a las concentraciones de referencia. Ahora bien, la opción 2 es que la concentración total de los contaminantes en el suelo debe ser igual o inferior a las concentraciones de fondo expresadas analíticamente como totales. Más adelante vamos a ver qué es esto. Y la tercera opción es que la concentración total de los contaminantes en el suelo debe ser igual o inferior a las concentraciones específicas totales. Y ahora, para resaltar un poquito este texto, tenemos que cuando las concentraciones iniciales totales son superiores a las de referencia, el suelo sí va a requerir de remediación. Cuando son iguales o menores, el suelo no requiere remediación. Cuando las concentraciones iniciales totales en los suelos sean menores o iguales a las concentraciones, no se requiere remediación, como lo comentábamos. Ahora bien, vamos a determinar las concentraciones objetivo con base en qué riesgo pueden representar para nuestra salud. Estas se comentan como concentraciones específicas totales. El responsable de la contaminación debe llevar a cabo un estudio de evaluación de riesgo ambiental para ver y determinar qué tan riesgoso es para nuestra salud y el medio ambiente. Ahora bien, en este escenario, si nuestro contaminante es de plomo, tenemos me parece que son también tres opciones. Tenemos que, en primer lugar, calcular el valor de la concentración específica, que es por su sigla CET. Aquí abajo tenemos esta ecuación, que es la concentración específica total, va a ser igual a la concentración a CRT entre la bioaccesibilidad. Más adelante vamos a ver lo que es la bioaccesibilidad. En segundo lugar, tenemos que este factor de bioaccesibilidad
se debe obtener conforme al método de prueba establecido en el apéndice normativo C. Este apartado no lo comentamos como tal en esta exposición, pero también si gustan puedo subirles el apartado. Y cuando existe la posibilidad de que el suelo potencialmente contaminado se vaya a la población por otras vías diferentes a lo que comentábamos antes, que pueden ser ingestión o inhalación, debemos identificar lo que son las rutas de exposición a las cuales se puede dar este contacto y debemos dar unas acciones preventivas para interrumpir que esta exposición pueda llegar hacia nosotros. Entonces, como lo comentábamos anteriormente, un suelo sí va a requerir de acciones de remediación cuando las concentraciones iniciales totales sean mayores a las concentraciones específicas totales. Y por el contrario, cuando son iguales o menores, no vamos a necesitar una remediación. Ahora bien, tenemos el otro caso en el cual el objetivo va a ser para sitios sin población humana que no estén expuestos. En este caso, como no hay una población humana que esté potencialmente expuesta, es un poco más sencillo. Tenemos tres iguales casos. El primero de ellos es que vamos a caracterizar el sitio y vamos a determinar las concentraciones específicas. En segundo lugar, vamos a medir las fracciones solubles de los elementos, los cuales pueden contaminar el medio ambiente, y esto se lleva a cabo de un siguiente procedimiento. Vamos a efectuar un muestreo expiratorio y un área de estudio. Vamos a obtener la determinación analítica de las concentraciones totales y solubles en base al apéndice normativo B que vamos a ver más adelante. Vamos a sumar las concentraciones de fondos solubles y vamos a compararlas con las de referencia de contaminantes solubles. Y después de esto vamos a, cuando las concentraciones iniciales de fracción soluble sean mayores a las de los valores obtenidos, aquí tenemos que las concentraciones iniciales solubles sean mayores a las concentraciones de referencia solubles, más las concentraciones de referencia solubles. Aquí debemos efectuar un muestreo de detalle, y aparte vamos a delimitar el área y a estimar el espesor del suelo contaminado, con tal de que esta contaminación no se siga expandiendo. Aquí en esta tabla tenemos las concentraciones de contaminantes solubles, que son las referencias. Se mide el pasado se medía en valores secos, se mide en valores húmedos, por ello su concentración es de miligramos por cada litro. Ahora, ¿qué pasa si en este estudio que realizamos tenemos cromo hexavalente? Como el profesor lo comentaba anteriormente, el cromo hexavalente es altamente tóxico, entonces tenerlo en un suelo representa un peligro no solo para la salud, sino también para el medio ambiente y todo el ecosistema. Ahora bien, cuando el acuífero no es vulnerable, el valor del cloro en este caso apareció en la norma, se debe obtener mediante el método que se indica en el apenditivo normativo B. Debe estar expresado en miligramos por kilogramo, es en valor seco, y el valor debe ser menor o igual al valor de CRT, el valor de CRT que iniciamos en la tabla 1. Ese caso es cuando el acuífero no es vulnerable. Ahora bien, si tenemos un acuífero en el cual nuestra contaminación se va a desplazar de manera vertical y el acuífero sí está vulnerable, aquí tenemos que de igual manera aplicar el método del apéndice normativo B, y aquí se debe expresar en miligramos por litro. Debe ser menor o igual a 2 miligramos por litro. Si es mayor a 2 miligramos por litro, se debe hacer una remediación. Una vez que tenemos el área delimitada, vamos a proceder a lo que es la remediación de zonas contaminadas. Esta remediación tiene como objetivo, tiene como concentración objetivo las sumas de las concentraciones de referencia solubles y de fondos solubles. Cuando las concentraciones iniciales totales se puedan dispersar por aire a zonas donde las condiciones ambientales permitan la solubilización de los metales, debemos implementar medidas que eviten la dispersión eólica o hídrica de los suelos. Ahora bien, cuando tenemos nuestro suelo que vamos a remediar, ¿qué criterios debemos tomar para poder realizar la remediación? La remediación tiene por objetivo eliminar o reducir la concentración de los contaminantes, controlarlos y ponerlos en parámetros que no pongan en riesgo la salud.
Esta se puede llevar a cabo igual a través de 4 puntos, los cuales son, en primer lugar, podemos disminuir las concentraciones de los contaminantes de manera permanente, disminuir la bioaccesibilidad o la solubilidad de los contaminantes, evitar la dispersión de los contaminantes en el ambiente y el establecimiento de controles institucionales. Ahora bien, los residuos y lixiviados que puedan ser generados durante el tratamiento de suelos se deben manejar conforme a la legislación vigente. La remediación se debe llevar a cabo conforme a la legislación vigente. Ahora bien, como lo comentamos anteriormente, ¿qué es la bioaccesibilidad? Esta es una fracción soluble de un elemento químico en el suelo a partir de un estudio in vitro, que quiere decir en el lugar. Estas son puras definiciones. Tenemos lo que es la concentración específica, la cual es la masa del elemento químico regulado. Normalmente todo lo que diga concentración es masa del elemento químico regulado. Lo único que cambia son las unidades. Esta está expresada en miligramos y es una unidad seca. Tenemos lo que es la concentración de fondo total, igual es la masa del elemento químico, se expresa en miligramos y es miligramos por cada kilo, igualmente en base seca. La concentración de fondo soluble, esa va a tener una palabra soluble, se va a expresar en miligramos por litro. La concentración inicial total, igualmente, es miligramos por cada kilo, es en base seca. La concentración inicial soluble, igualmente miligramos por litro. La concentración de referencia soluble es miligramos por litro. Esta nos va a representar el valor máximo en la cual está un límite en el que no existe y existe un riesgo para el medio ambiente. Y la concentración objetivo total, que es igualmente la masa del elemento químico regulado, se expresa en miligramos y es miligramos por kilogramos, igualmente en base seca. Aquí puede ser 3, lo que es la concentración de residuos total, la concentración de referencia total o la concentración eléctrica total. A continuación, yo les presentaré el tema de la norma mexicana AA 132 SCFI del 2006. Esta norma habla acerca del muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides y el manejo de la muestra. Esta norma mexicana establece especificaciones generales para el muestreo de suelos, cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado en el sitio en estudio, para en caso de contaminación ser remediados. Con esta norma, se prevé establecer una guía general para la conducción de los muestreos de los suelos. La aplicación de lo establecido en ella supone que ha habido un proceso sistemático de revisión de documentos, mapas e información del sitio para determinar si una propiedad es o podría estar controlada o contaminada y para establecer la ubicación de la posible contaminación. Con base en el plan de muestreo, según lo establecido en esta norma y la aplicación de métodos analíticos, se podrá definir la naturaleza y extensión de la contaminación. La zonificación es un proceso crítico para asegurar que las muestras sean representativas del sitio en el estudio. El, el concepto de zonificación y estratificación son indispensables para poder comprender esta norma. La norma recomienda dividir el sitio en unidades o áreas homogéneas denominadas estratos o zonas de muestreo. Esta división debe ser en el modelo conceptual del sitio MCS, el cual integra la información histórica, el uso del suelo y las posibles fuentes de contaminación. Algunos de los criterios para definir estas zonas son los siguientes. Podría ser un criterio histórico que nos relata cuál ha sido el pasado de esa zona para poder tratar los contaminantes, como pueden ser áreas de almacenamiento, puntos de vertido o zonas de procesos industriales específicos. Otro podría ser un criterio físico como la topografía, el tipo de suelo, drenaje natural y la vegetación que se presenta cerca del área de estudio. Y por último, el criterio geométrico, que es el tamaño y la forma del predio o de los estratos que se van a estudiar.
A continuación, en la norma mexicana viene en el apéndice B información que nos proporciona una guía técnica para determinar el número mínimo de puntos de muestreo en función del área total de cada zona o unidad de muestreo definida. Viene también la determinación de unidades de muestreo. Si el sitio es muy extenso o heterogéneo, el apéndice B sugiere subdividirlo en unidades de muestreo. Para sitios con sospecha de contaminación por metales se recomienda. Para áreas hasta de 1000 metros cuadrados se considera usualmente una sola unidad de muestreo. Para áreas mayores, la densidad de puntos disminuye proporcionalmente a medida que el área aumenta para optimizar recursos sin perder representatividad de la zona. Este apéndice también nos habla acerca de la densidad de puntos de muestreo y también incluye tablas que relacionan la superficie con el número de puntos para que nos podamos dar una idea de cuántos estratos vamos a necesitar para el estudio de estos suelos. Una regla general derivada de la práctica técnica contenida en la norma es: superficies pequeñas, mayores a 1 hectárea, se requiere una densidad mayor de puntos, por ejemplo, entre 4 y 6 puntos mínimo. Superficies grandes, mayores a 5 hectáreas, el número de puntos se calcula mediante funciones logarítmicas o tablas específicas para evitar un número excesivo de muestras que no aporten información marginal significativa. En la selección del patrón de distribución, que también nos habla esta norma acerca de este tema, describe cómo deben distribuirse los puntos dentro de cada zona. El muestreo sistemático, tenemos 4 tipos de muestreo. El muestreo sistemático o de rejilla es el más recomendado cuando no se conoce con exactitud la ubicación de la fuente de una muestra en cada nodo. Aquí podemos ver en la imagen C el tipo de muestreo sistemático de rejilla. Otro podría ser el aleatorio simple, que es útil en zonas donde se presume que la contaminación es homogénea. Obtenemos la información histórica acerca del predio que nos da las bases para poder usar este patrón de distribución. Podemos verlo esquematizado en la figura A. También tenemos el muestreo dirigido o juicio técnico. Se aplica en puntos calientes o hotspots identificados previamente por inspección visual o registros históricos, por ejemplo, debajo de un tanque de almacenamiento. Y estaría esquematizado en la imagen B, aleatorio estratificado. A continuación les presento una tabla donde nos presenta información acerca de lo que nos habla este apéndice y nos dice el número mínimo de puntos de muestreo superficial según el número de partes por hectárea y la superficie del sitio contaminado por hectáreas también, y el número mínimo de pozos verticales que se tienen que construir en esta zona de estudio. Como nota, para superficies menores a 1 hectárea las muestras son simples y para superficies menores a 1 hectárea son muestras completas. Para aplicar correctamente la zonificación según el apéndice B, se debe delimitar las áreas con mayor probabilidad de hallazgo, zonas críticas, y calcular el número de puntos basándose en la tabla de superficies contra puntos del muestreo de apéndice, que es la tabla que les mostré anteriormente. También se debe de elegir un patrón preferentemente sistemático para metales que cubra todo el área de la zona y documentar la justificación técnica de por qué se dividió el sitio de esa manera en plan de muestreo.
Les presento una tabla donde viene esta tabla yo la encontré dentro de la norma en el apéndice B, que nos dice el método, muestreo estratificado o zonificado. Tenemos que ver la tabla del apéndice que les muestra a continuación para poder decidir cuál va a ser el muestreo correcto. Viene la descripción general, que es un método en el que se utiliza la información previa de la población de muestras para determinar grupos, denominados estratos, las condiciones de su uso, su ventaja y sus desventajas de cada uno. En el punto 7 de la norma 23 STPS, que nos habla de condiciones de seguridad, establece la obligación de realizar un análisis de riesgos exhaustivos para identificar peligros y establecer medidas de control en minas subterráneas y a cielo abierto. Dentro de las metodologías cuantitativas más utilizadas para dar cumplimiento a este punto se encuentra el método de William T. Fine, conocido técnicamente en la normativa como la ecuación PES. Este nombre de la norma se le dio porque los, los datos que nos muestra forman esta palabra que es más fácil de recordar. El análisis de riesgo, la ecuación PES es una herramienta cuantitativa que permite priorizar los riesgos labores asignándoles un valor numérico. El nivel de riesgo, que es el grado de peligrosidad, que es lo que mide esta ecuación, se obtiene multiplicando tres factores críticos: la probabilidad, la exposición y la severidad o consecuencia, formando así la palabra de PES, que nos ayuda a medir el grado de peligrosidad. La probabilidad se refiere a a la posibilidad de que el evento no deseado ocurra una vez que se ha presentado la situación en riesgo. Sus valores típicos son 4. El 10 es el resultado más probable si se presenta la situación, el 6 es completamente posible, 3 sería una coincidencia rara y 1 nunca ha sucedido en muchos años. En la exposición, mide la frecuencia con la que los trabajadores entran en contacto con el peligro o la situación riesgosa. Sus valores típicos son 5. El 10 sería continua, que es muchas veces al día. El 6 sería frecuente, diariamente. El 3 sería ocasional, que es semanalmente. El 2 sería poco usual, mensualmente. Y el 1 es rara, que es anualmente. Y la severidad o consecuencia evalúa el daño más probable físico, material o ambiental si el accidente llega a ocurrir. Los valores típicos sería el 100, que es una catástrofe con numerosas muertes y daños millonarios, como una explosión, un derrumbe o cualquier catástrofe de esa índole. El 50 sería un desastre que ocurrirían varias muertes. El 25 sería muy serio, que nos habla de una sola muerte. El 15 sería serio, lesiones graves con incapacidad. El 5, importante, lesiones con baja médica. Y el 1 sería leve, heridas leves o golpes. La interpretación y la toma de decisiones. Una vez obteniendo el valor de grado de peligrosidad GP que nos otorga la ecuación PES, la norma y los protocolos de seguridad industrial exigen acciones inmediatas según el rango, como podemos ver en la tabla. Según el valor de GP que nos otorga, nos habla de su clasificación de riesgo, como riesgo grave y permanente, riesgo alto, riesgo notable o nivel bajo o tolerable, y la acción requerida. En el riesgo grave sería la interrupción inmediata de las actividades o una corrección urgente. En un riesgo alto sería atención inmediata. El riesgo debe eliminarse o controlarse en un plazo breve. Riesgo notable, se requiere corrección, se deben programar medidas de control con mayor tiempo. Y el riesgo bajo tolerable es el riesgo aceptable, pero debe monitorearse bajo vigilancia. El control de riesgo, según el punto 7, tras la identificación mediante la ecuación PES, el análisis de riesgo debe incluir una jerarquía de control que nos habla acerca de la eliminación de peligros, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último equipo de protección personal, que es LPP. El registro, los resultados deben asentarse en un documento que incluye el nombre de los responsables, la fecha del análisis y el seguimiento de las medidas correctivas y la actualización.
El análisis debe revisarse cada vez que las condiciones de la operación se introduzca nueva maquinaria u ocurra un accidente o un incidente en la mina. Yo les voy a hablar igual sobre la norma 023 STPS, trabajos en minas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pero en este caso en el punto 13, que se refiere al plan de atención de emergencias y el cual es una herramienta central en la gestión de riesgos en el sector minero, ya sea en minas de cielo abierto o minas subterráneas. Bueno, lo que le explicaré es su importancia, contenido y obligaciones. ¿Qué es el plan de atención de emergencias según la NOM 23? El plan de atención a emergencias PAE es un documento de planeación que obliga a cada unidad minera a contar con un esquema estructurado para prevenir, detectar, responder y mitigar las emergencias que pueden derivarse de los riesgos identificados en el análisis de riesgos que están potencialmente dentro de la mina. Este plan puede ser escrito y formal, con aprobación y firma del patrón o de cómo esté el cronograma directivo para prevenir preventivos de seguridad e higiene en el trabajo, estar disponible para consulta y aplicación para cualquier trabajador o personal de brigada. Y se debe actualizar modificando los procesos o instalaciones de equipos nuevos o condiciones de trabajo que pueden incluir nuevos riesgos. Dice, como número 2 tenemos el contenido mínimo del plan de atención de emergencias en la NOT 23. En este capítulo, el 13 establece, al igual que el número 8, en caso la versión del 2003, establece que el PAE, el plan de atención a emergencias, este, debe considerar como mínimo lo siguiente: adaptar una mina en cuestión, que es identificar riesgos y escenarios de emergencia que estén en la mina, como posiblemente sean incendios, explosiones, si es una mina subterránea, derrumbes, inundaciones, sismos o fugas de gases, colapsos o un pique mal en un túnel, etcétera. Debe partir de un análisis de riesgo y sus impactos posibles como personas afectadas, daños a instalaciones o equipos o una producción paralizada. 2. Estructuración, organización y de brigadas. Para estos casos también se tiene que integrar brigadas, ya sea de los mismos trabajadores o sean de los mismos mineros o por parte de otra área del trabajo, para que tengan una brigada para evacuación, rescate y salvamiento de las personas que queden atrapadas, un combate de incendio o primeros auxilios y atención médica. Aquí también se tienen que definir líderes y escala de mando para saber para poder llevar una organización y en este caso un rescate o cualquier otro proceso bien ordenado. 3. Los equipos y recursos disponibles. Descripción de equipos contra incendio como extintores, ya sea de espumas, sistemas fijos o etcétera, dónde están ubicados y su tipo y la capacidad que tiene cada uno. Equipo de rescate, estructuras de soporte, sistemas de comunicación, equipos de respiración o cómo están en su mantenimiento por si no se han llegado a usar en un buen rato. 4. Procedimientos de respuesta, señalizaciones y rutas de evacuaciones, salida de escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo, puntos de evacuación, alarmas y medios de comunicación interna con autoridades como silbatos, sirenas, radios o sistemas de comunicación subterránea en un caso de mina subterránea. Protocolos de actuación para cada tipo de emergencia. Cómo tienes que proceder ante ya sea un derrumbe o una fuga de gas o en algún caso en una inundación, ya que dejen de funcionar las bombas. Coordinación con autoridades y servicios externos. Enlace con protección civil, bomberos, servicios médicos y guardias. Por si hay un lesionado, lo que se logre rescatar, pues pueda ser atendido médicamente y así sea salvado y no sea un caso más grave. Definición de responsables que deben comunicarse con dichas entidades y bajo qué circunstancias. Y por último, capacitación, simulacros y verificación. Debe haber un programa de capacitación para trabajadores y brigadistas para que también ellos sepan cómo actuar y realización periódica de simulacros para que así sepan
cómo se debe actuar ante una catástrofe, pues ya tengan previsto dónde deben de salir y cómo deben de actuar. Y evaluación y mejora. Tras el plan de simulacros, pues siempre va a haber errores en el cual podemos aprovecharlos y mejorarlos para que no nos ocurran en el momento de que se pueda ocurrir una catástrofe. De ahí podemos ver que la importancia del plan de atención de emergencias en la NOM 23. La importancia del punto 13 es radica en convertirse en la seguridad de algo operativo y no solo en un documento teórico, para que así se pueda salvar vidas y proteger a los trabajadores ante dichos percances que puedan ocurrir. También la PAE define que se debe hacer, qué hacer, quién actúa y dónde están las salidas, como se han mencionado. Cumple con las obligaciones legal de prevención. Esta NOM exige que todo centro de trabajo minero cuente con un análisis de riesgo y un plan de emergencias derivado de análisis. No tener plan o estar sea inadecuado implica incumplimiento de la NOM y puede ser sancionado por la autoridad laboral. Ay, permítanme un segundito, es que si no se va a apagar. Uy, uy, uy. Ya, perdón, seguimos. Ahora sí, donde me había quedado. Cumple con la obligación legal de prevención y también otro protege la planta y la producción y en este caso al medio ambiente. Una PAE permite contener rápidamente incendios, derrumbes o fugas que podrían generar pérdidas millonarias, paros de producción prolongados o impactos ambientales. Y también mejora la cultura de seguridad en la mina. Al capacitar y simular con los trabajadores, el plan convierte la seguridad en algo cotidiano. Cada persona sabe qué exigencias y procedimientos tienen en caso de un riesgo inminente. Esto fortalece la disposición del uso del equipo de protección y señales y protocolos de emergencia. También enlaza otros sistemas de gestión de seguridad. El PAE se integra con el programa de seguridad, salud en el trabajo, en análisis de riesgo, los planes de mantenimiento de equipos y los exámenes médicos. Así el plan no es un documento aislado, sino parte de un sistema integral de protección para los trabajadores. Dice, como en el punto 4 de este capítulo 13, tenemos también las obligaciones específicas del patrón y los trabajadores. Según la NOM 23, el patrón y trabajadores tienen roles claros en la PAE, la protección, en el plan de atención a emergencias. El patrón debe elaborar y aprobar y mantener vigente el plan de atención a emergencias para, como había mencionado, estar actualizados ante cualquier nuevo riesgo, dotar de equipos y recursos necesarios para poder actuar ante una catástrofe, capacitar y realizar los simulacros, en este caso capacitar a las brigadas y realizar simulacros para saber cómo actuar ante cada catástrofe. También revisar y actualizar el plan cuando cambien procesos o riesgos. Y en este caso, los trabajadores tienen como obligaciones conocer el plan y seguir las instrucciones del patrón durante una emergencia o del encargado que esté en ese momento. También deben de participar en los simulacros y en los ejercicios de evacuación o rescate. Colaborar con las brigadas cuando se les requiera, ya sea de primeros auxilios, evacuación o búsqueda.
Entonces, como podemos resumir, de eso trata el capítulo 13 de esta norma, proteger a los trabajadores ante cualquier catástrofe que pueda ocasionarse ya sea en una mina de cielo abierto o en una subterránea, los cuales pues sabemos ahí son demasiados. Como siguiente, yo les hablaré también sobre el saneamiento titánico de la exrefinería. Es una nota y les daré un pequeño resumen de qué es lo que trata. El proyecto en el Parque Bicentenario representa uno de los procesos de rehabilitación ambiental en la Ciudad de México. Estos tienen unos puntos claves y construcción de este espacio. En contexto tenemos que es una ubicación donde se encontraba la antigua refinería 18 de marzo en Azcapotzalco. En Azcapotzalco, el área intervenida son áreas de 122 hectáreas totales, de las cuales se van a ocupar 55 para este proyecto, en el cual se van a remediar profundo debido a la alta contaminación de hidrocarburos. La inversión que llevará será alrededor de 200 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, perdón, con los cuales 800 millones serán destinados solamente para el saneamiento, no para la construcción del parque, solo para poder descontaminar el área que ocupará. También esta implica una innovación y liderazgo mexicano. Un aspecto destacable es que el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, es el que lideró este trabajo tras ganar la licitación frente a varias empresas extranjeras y otras escuelas, mientras algunas consultoras proponían que el proyecto fuera de 500 millones de pesos, los expertos mexicanos lograron ejecutarlo con una fracción de este costo, o sea, fue menor, demostrando alta capacidad tecnológica y nacional. Aquí emplearon técnicas de saneamiento utilizadas para limpiar el suelo, el agua subterráneas, emplearon métodos de ingeniería avanzada como el bioventeo y biopilas. ¿Qué quiere decir? Se inyectó aire y nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio al suelo para que los microorganismos se degradaran de los hidrocarburos de forma natural. También se extrajeron vapores, se hicieron una perforación de pozos de 3.5 metros de profundidad para capturar contaminantes volátiles mediante filtros de carbón activado. Y también se utilizó una técnica diferente que se llama el air sparing, que se llama, bueno, en español es burbujeo. Esta técnica se utiliza para eliminar el benceno. Se inyectó aire a 8 metros de profundidad en el agua subterránea para empujar el contaminante hacia los pozos de extracción y evitar que se liberara a la atmósfera. Las barreras físicas fue que la construcción de galerías filtrantes, bueno, se construyeron barreras físicas para detener las galerías filtrantes y así contener la migración de residuos de petróleos hacia más terreno. Y por último, tenemos que esta infraestructura del parque es fue muy grande, pues como su nombre lo dice, titánico, porque era una infraestructura industrial y pues la limpieza del terreno fue demasiado amplia, tan solo limpiar 55 hectáreas de suelo contaminado por hidrocarburo. Pero al final quedó un área recreativa para poder juegos infantiles y auditorio, espacios culturales y ecológicos como jardines, museos y hasta un restaurante el cual cuenta con extensas áreas verdes. También se incluyó una sustentabilidad que fue una planta de tratamientos de agua propia para no necesitar pues, agua. Eso sería todo por nuestra parte y aquí están nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.